Buenos días a todas y a todos. Os doy la bienvenida a la inauguración de este ciclo de seminarios web de igualdad y negociación colectiva que hemos organizado entre el Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales como desarrollo del plan de apoyo a la negociación colectiva, especialmente en lo que se refiere, como bien sabéis, al objetivo 3, el de fomentar la incorporación de la mujer en la negociación colectiva, y el objetivo 8 de igualdad de género en la negociación colectiva. Hemos planteado estas 3 jornadas como un espacio de formación, de información y de reflexión para avanzar en esta igualdad real, que no nos cansaremos de decir desde el Instituto Andaluz de la Mujer, esta igualdad real que es necesaria también dentro de la negociación colectiva. Iniciamos además esta andadura, estos ciclos, en un momento que, como bien sabéis, existe una serie de cambios legislativos, reglamentarios, en donde se han de tomar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán tomarse y negociarse precisamente con vosotros y con vosotras en las negociaciones colectivas. Como digo, los 3 objetivos que hemos planteado desde el Instituto Andaluz de la Mujer a la hora de plantear estos ciclos web son 3 las temáticas fundamentales. Por un lado, el análisis de esa igualdad en la negociación colectiva. Por otro lado, el abordaje fundamental de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, evitar esa discriminación retributiva que bueno, pues aún pervive. Y por otro lado, y último, y para nosotros fundamental, como bien sabéis, que son el apoyo y la regulación de los planes de igualdad dentro de la empresa. Quiero agradecer especialmente a las 3 mujeres que nos van a ilustrar durante estos días sobre estas 3 temáticas y reconocer su trayectoria y bueno, pues estar especialmente orgullosa de que hayan querido colaborar con nosotras, como son Carmen Sáez, María José Díaz y Ana Alonso. Sin más, paso a lo importante de hoy, que es escuchar a doña Carmen Sáez, catedrática, que nos va a hablar sobre la igualdad y la negociación colectiva. No sin antes invitaros a participar en las iniciativas que en esa búsqueda de igualdad real estamos promoviendo desde el Instituto Andaluz de la Mujer, como es la RAI, la Red Andaluza de Entidades Colaboradoras, y uno de nuestros proyectos que esperamos que salga a la luz pronto, que es el decreto que regula la marca de excelencia en igualdad, que como sabéis lo que queremos es reconocer a aquellas entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Finalmente, bueno, agradezco a Ángel Gallego su labor, que bueno, está desarrollando al frente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales con la finalidad de conseguir, y no me cansaré de repetirlo, esa igualdad necesaria, igualdad real, en un ámbito tan estratégico como el de la negociación colectiva, en donde vosotras y vosotros sois los actores principales y que podéis aportar una importante labor para que esa igualdad sea real, ¿no? Así que muchas gracias, espero que disfrutéis de estos seminarios y buenos días. Hago yo la salutación, que era lo que nos correspondía hacer tanto a Laura como a mí. Y muy brevemente digo, porque usualmente en las presentaciones, y quien me conoce y me ha oído otras veces lo sabe, en cualquier tipo de presentaciones suele ocurrir que los presentadores aprovechan la ocasión para dar cuenta del dominio intelectual que tienen del tema, que es objeto de tratamiento, y acaban anestesiando al público para el seguimiento posterior de la acción. Aquí se trata, y es lo que quiero, de mostrar mi satisfacción por el acto que hoy nos ocupa y el momento que nos ocupa. Y lo hago en un doble sentido. Lo hago en un primer sentido por mi convicción en el papel que tienen los poderes públicos en remover cualesquiera tipo de obstáculos, como dice la Constitución, el artículo 9.2, que impiden que la igualdad de los individuos y de los grupos que se insertan sea efectiva, y en este caso la igualdad de la mujer, la igualdad de género. Y en segundo lugar, desde nuestra ocupación institucional y, por tanto, para el mejor cumplimiento de nuestro propósito institucional como Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
hay algo que muchas veces no se hace en el ámbito de la administración y que el convenio que en su momento firmamos el Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales da cuenta de ello. Se habla siempre de la solidaridad individual, pero yo creo también en la solidaridad institucional, que consiste en aprender mejor del trabajo de otras instituciones para hacer mejor el nuestro. Y más en lugar de comportarse como compartimentos estancos en función de los respectivos propósitos institucionales que tenga cada una de las organizaciones que forman parte de esos acuerdos de colaboración, el poner en común, porque así fortalecemos nuestros ámbitos de actuación. En ese sentido, y partiendo de nuestro Estatuto de Autonomía y de la Ley de Igualdad, está claro, la Ley de Igualdad es muy, el artículo 28, si no me falla ahora la memoria, es muy claro al respecto cuando habla de que la negociación colectiva sin prejuicio de, obviamente, la titularidad que le corresponde y la libertad de la autonomía colectiva para cuyos titulares son los representantes de los trabajadores y de los empresarios, para establecer lo que estimen oportuno, se compele a la autonomía colectiva andaluza, a los negociadores de convenios colectivos andaluces, a introducir cláusulas, introducir contenidos en la negociación colectiva que incidan en la efectividad o que vengan a instrumentar la efectividad de la igualdad en el seno en el ámbito de las relaciones laborales. Pues bien, dentro de nuestro propósito institucional, como Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, del Instituto Andaluz de la Mujer le compete hablarlo a Laura y supongo que es el sentido de su salutación. Estamos muy comprometidos con la razón de la materia que nos ocupa. Y de ello da cuenta que en el plan de apoyo a la negociación colectiva que aprobamos por unanimidad en su momento, las organizaciones que conforman el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales junto a la Administración, que no son otros que los dos sindicatos más representativos, la Unión General de Trabajadores y Comisión Obrera de Andalucía, así como la Confederación de Empresarios, introdujimos dos vectores a través del objetivo 3 y 8 de nuestro plan de apoyo a la negociación colectiva que inciden directamente en la materia que nos ocupa. El objetivo 3, en cuanto a las personas, poner y ya lo hacíamos antes de que se anuncien algunas reformas en ese sentido por algunos de los que prevén cambios en la reforma de la conformación de candidaturas en elecciones sindicales, pero ya preveíamos nosotros y establecimos la necesidad de incorporar a la mujer en los procesos de negociación, habida cuenta que la composición de las comisiones negociadoras sigue habiendo una infrarrepresentación de la mujer en el ámbito de las comisiones negociadoras. Y en segundo lugar, y en lo que atañe a la sustancia, no únicamente a la forma, sino a los contenidos, convertimos en nuestro objetivo 8 en todo un conjunto de actuaciones dirigidas a remover todos los obstáculos y hacer efectiva la igualdad en el ámbito de la negociación colectiva. En ese sentido, y en la realización de esos objetivos, además de, como decía antes Eduardo, como introducía, en nuestro plan de apoyo a la formación de los negociadores para que los negociadores, las comisiones negociadoras, tengan una efectiva formación en las materias concernidas por ese concepto de igualdad, que muchas veces acaban circunscribiéndose a un ámbito únicamente o a un aspecto, cuando son mucho más amplios de los que una visión epidérmica puede mostrarlos, que refieren a la igualdad de género en las relaciones laborales. Desde el ingreso al trabajo, muchas veces nos vamos a la conciliación de la vida familiar de quien ya está trabajando, desde el ingreso al trabajo hasta las eventuales, y no voy a teorizar al respecto, eventuales preeminencias en la puerta de salida en las extensiones de relaciones laborales. Por tanto, en toda la dinámica de la relación laboral está afectada la igualdad y, por tanto, esos contenidos deben formar parte del contenido formativo. De ahí, y así me ahorraré después la introducción de la interviniente hoy, que en su momento entendiéramos, y así lo propusimos al Instituto Andaluz de la Mujer, que lo acogió de buen grado,
que es la primera ponente en estos seminarios formativos dentro del contenido del plan de apoyo a la relación colectiva y en la tarea de acción del Instituto de la Mujer, fuese Carmen Sáenz Lara. Porque Carmen Sáenz Lara aúna al tiempo todas las características que debe tener, o al menos así lo piensa quien ahora habla, todas las características que debe aunar quien inicie estos seminarios. Una sólida formación atestiguada tanto en su trayectoria profesional como en su escrito, así como en sus reconocimientos administrativos, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba, aunque previamente también, durante un tiempo, anduvo por la Universidad Carlos III de Madrid. Pero quiero resaltar de Carmen, más que allá de hacer un elenco de publicaciones, y por lo que atañe al tema que ahora nos ocupa, que en su momento fue becaria Fulbright en Estados Unidos, donde estuvo analizando precisamente, y todo el mundo conoce la incidencia que tiene en este ámbito la jurisprudencia norteamericana y todas las cuestiones de cómo han sido vistas en la jurisprudencia americana los temas de igualdad. Por tanto, estuvo especializándose allí. Después, y no voy a dar cuenta, vuelvo a repetir, tiene muchas publicaciones y muchos proyectos de investigación donde directamente el tema concernido a mujer y trabajo, con distintas intitulaciones y distintos momentos, además de haber formado parte de comités de expertos en otros temas como el diálogo social, la participación de los trabajadores, el libro blanco sobre la calidad del empleo en Andalucía. A ello a una experiencia práctica que también creo que puede ser muy útil a los discentes, porque acumula una experiencia en lo que yo llamo la law in action, a lo que es la práctica del derecho y la transferencia. No en vano ha sido letrada del Tribunal Constitucional, ha sido miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, formando parte de la permanente del mismo. Tiene la experiencia también de arbitraje en el Sistema Interconfederal de Mediación y Arbitraje, en el SIMA, y también participa en nuestro ámbito de la condición del miembro del Colegio Electoral, perdón, del Colegio Arbitral del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. En suma, todo un breviario de conocimiento, tanto teórico como experimental, de la materia que nos ocupa, y quiero agradecerle muy efusivamente a Carmen haber aceptado la invitación que en su momento él se le formó, así como al Instituto Andaluz de la Mujer, por su generosidad al permitirnos que le propusiéramos a Carmen como primera ponente en este conjunto de seminarios. Buenos días. Bueno, en primer lugar voy a agradecer a las organizaciones, tanto al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales como al Instituto Andaluz de la Mujer, pues su amable invitación. Para mí es pues todo un orgullo, un honor estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros esta mañana. Constituye para mí un honor estar aquí con vosotros. Es cierto que todos nos quejamos que se pierde con las presentaciones online, pero tengo que decir que evidentemente la presentación, viendo todas las imágenes, viendo a todos desde sus casas, desde sus trabajos, pues también tiene su importancia, ¿no? Yo doy clase con todas las cámaras de vídeo cerradas y os tengo que decir que es bastante frustrante para el docente. Así es mucho mejor, a ver si consigo convencer a mis alumnos que enciendan sus cámaras. Muchas gracias a Ángel Gallego por su presentación. Como él muchas veces suele bromear en este tipo de asuntos, pues una vez que se oye todo lo que se dice del ponente, solamente queda decepcionar al auditorio. Espero que podamos compartir. Yo la verdad es que os traigo una serie de reflexiones en voz alta, atendiendo a la trayectoria que todos tenéis profesional en igualdad, en negociación colectiva, pues evidentemente lo vengo a asimilar casi más como un seminario
que como una charla propia. Por lo tanto, muchas gracias a todos por estar ahí escuchándome. El tema que a mí me propusieron fue abordar os rogaría también si en algún momento no se oye bien, porque yo antes a Ángel lo estaba oyendo un poco lejos. No sé si No, me pero oís bien. se te oye perfectamente, Carmen, no te preocupes. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias. Como os decía, yo abordé cuando me propusieron el tema de la negociación colectiva como instrumento para la igualdad, es decir, que estábamos ya enfocando una determinada dimensión del tema. Vamos a estudiar, por lo tanto, vamos a plantearnos hoy aquí, reflexionamos todos sobre cómo el convenio, cómo la negociación, cómo los planes de igualdad han contribuido a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Yo pensé que quizás, teniendo en cuenta que lo que yo os voy a proponer es, o lo que la tesis que yo os voy aquí a comentar es la de que estamos en un momento distinto, en un momento donde hay un modelo de promoción de la negociación colectiva, sobre todo en los últimos reglamentos, en el Real Decreto 901/2020, pues que la visión quizás más apropiada era una visión un tanto histórica, donde viéramos pasado, presente y futuro, porque vamos a ver de dónde venimos, que siempre solemos decir, para ver hacia dónde vamos. Yo tengo que reconocerles, y yo creo que en esto tenemos todos que hacer autocrítica, que cuando nosotros hablamos de negociación e igualdad, ciertamente la negociación es muy importante, yo creo que es el tema clave en las relaciones laborales, la igualdad es un tema clave también en el derecho del trabajo, en el derecho constitucional, la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo, pero tendríamos que ser autocríticos y reconocer que la conjunción de ambos no ha sido un tema estrella, la negociación y la igualdad. Ahora veremos por qué o si esto creemos que va a cambiar. No ha sido, cuando hemos estudiado igualdad, pues han sido otras las decisiones pioneras y siempre los trabajos de la doctrina pues han sido bastante críticos, muchas veces de forma injusta, porque a la negociación colectiva yo creo que se le exige siempre mucho en todos los temas y también en este tema. Por lo tanto, yo propondría que partiéramos de contextualizar el tema. Yo creo y me parece que casi todos vais a estar de acuerdo en el que en ningún momento como el actual, pues ni la conciencia política, ni las agendas de los políticos, ni la sensibilidad social ha estado igual en el tema de la igualdad que está en este momento. Yo creo que los que hemos ido muchos años a manifestaciones del 8 de marzo y vimos ya desde el año 2018 que esto había cambiado, que no era exactamente igual ni el número de personas, ni el tipo de gente que iba, ni las reivindicaciones que había. Es decir, que algo está cambiando. Nunca yo creo que ha sido un tema que tenga ese impacto que tiene en este momento. Por lo tanto, yo ponía ahí en primer lugar, bueno, la igualdad se encuentra en la agenda política. Se suele decir que llevamos muchísimos años, los que nos dedicamos a este tema, pues ya hace bastantes años, siempre hablamos de todos los recursos, de todos los medios, pero también hay que reconocer que muchas veces ha habido un tratamiento, no quiero ser muy crítica, más formal que material o más real, la implicación política más formal que real. Yo creo que este tema va a cambiar. Y esto lo pongo en relación con la relevancia, ya veremos luego, que yo creo que ha pasado un tanto inadvertida por el rango reglamentario, de las últimas normas laborales en materia de igualdad del 2020, el cambio que esto supone para la negociación colectiva, que es lo que yo me querría centrar en el día de hoy. Y pienso que esto va a determinar, o creo que puede determinar, que haya un cierto cambio y que este tema, el tema de la igualdad, pasa a ser un tema relevante en la negociación colectiva. Yo estoy casi convencida de que vamos a notar en los próximos años un cambio impulsado si estos reglamentos pues, tienen la efectividad que creo que puedan tener, ¿no? Por lo tanto, nada más que comentar y decir el acierto que tiene la organización de un curso de estas características, es decir, que a considerar y reconocer y felicitar a las organizaciones, porque parece que el tema de la formación en igualdad para los negociadores va a ser un tema necesario, es un tema necesario y por lo tanto que nada mejor que una colaboración entre el Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, organismos para la igualdad, organismos para la negociación, que llevar a cabo esta serie de temas de formación que vemos que van a ser muy necesarios. De partida, antes de hablar de los hitos, yo quería de todas formas hacer dos reflexiones que creo que tenemos que compartir. Por una parte, que aunque estemos hablando de la negociación como instrumento para la igualdad, siempre tenemos que tener presente que
la igualdad estamos en el ámbito de la tutela de los derechos humanos y esto es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, yo creo que es una línea vectora que tenemos que tener siempre en este tema. No se puede trasladar a los sujetos privados colectivos la responsabilidad del Estado. En algunas declaraciones, en algunos momentos históricos en nuestro país lo hemos visto, cuando se decía, bueno, no es que la igualdad salarial, esto es un tema de empresarios y de trabajadores, de representantes de los trabajadores, de empresarios y de sindicatos o de asociaciones empresariales y de asociaciones sindicales. No, tajantemente no. El Estado es el responsable de la tutela de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano desde la Declaración Universal. Por lo tanto, no se puede trasladar. Dicho esto, que yo creo que todos compartiremos, algunas veces en algunos documentos comunitarios también se ha hecho dejación de estas funciones y se ha trasladado todo el tema. En materia de igualdad salarial lo hemos visto y cómo en los últimos años pues también la propia normativa comunitaria está dando un giro y entendiendo que es responsabilidad de la propia Unión Europea. Dicho esto, que yo creo que, espero que compartamos y creo que lo podemos compartir, la otra cuestión o la otra reflexión que nos tendríamos que hacer es, ¿sería posible alcanzar la igualdad en el trabajo al margen de la negociación colectiva? Pues yo creo que rotundamente no. No se podría, ¿por qué? Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad salarial? Estamos hablando de clasificación profesional. Estamos hablando, cuando hablamos de conciliación, de distribución de jornada de trabajo. Yo cada vez en materia de conciliación veo más claro, estoy más de acuerdo con aquellos que dicen, y yo siempre también lo he dicho, que no estamos en un tema de ausencias en el trabajo, sino de distribución de la jornada, de una distribución flexible, por fin, a ver si lo conseguimos, distribución de la jornada de trabajo. Y si hablamos de acoso, estamos hablando de riesgos laborales. Por lo tanto, yo creo que no podríamos plantearnos el tema de la igualdad real, como hablaba antes la directora del Instituto de Igualdad de la Mujer, pues no de la andaluz de igualdad, que no podemos plantearnos realmente este tema al margen de la negociación colectiva. Por lo tanto, dicho lo cual, y entrando ya en el tema que nos ocupa esta mañana, pues entiendo que podemos distinguir dos hitos fundamentales en este pasado, presente y futuro de la negociación colectiva y la igualdad desde una perspectiva histórica que yo creo que es la que en este momento, que yo creo que estamos en un momento de cambio, no sé si lo compartiremos o no, lo compartiréis o no al final, pues es la que nos puede dar una mejor o una visión más amplia. La ley orgánica, la ha citado antes Ángel, la ley orgánica de igualdad entre hombres y mujeres, la 3/2007, evidentemente es un hito. Ahora veremos la valoración que nos da o que podemos hacer de esta ley, que quizás nosotros en el derecho del trabajo la hemos valorado mucho más positivamente que la sociología del trabajo cuando ha tratado este tema. El periodo fundamental, podríamos decir que es de 2007 a 2019, y yo creo que a partir de 2019, a partir de estas medidas, de este Real Decreto Ley 6/2019, donde se fomenta, o no sabíamos hasta dónde se iba a llegar este fomento de la negociación colectiva, este carácter negocial de los planes de igualdad, la reducción del plan de igualdad hasta las empresas de 50 trabajadores. Esto supone evidentemente un cambio sustancial en este ámbito. Por lo tanto, muy acertado que le dedicáis una jornada concreta a los planes de igualdad, porque van a ser, creo, a mi juicio, y deben de ser pues el centro de la negociación. Y además ya adelantaré con un carácter más, lo digo desde el principio, yo estoy a favor de unos planes más normativos, más obligacionales y no tan programáticos como los que se han hecho hasta ahora. Y los dos reales decretos que os digo, los reglamentos, el 901 y el 902, que este rango reglamentario de los mismos puede que nos haya llevado a quizás no darnos cuenta o a no destacar la relevancia, el cambio tan importante que suponen en la promoción de la negociación colectiva, en el modelo de promoción de negociación colectiva, en este convenio colectivo especial que va a ser, a mi juicio, el plan de igualdad. Con anterioridad podemos ver una primera fase, como os señalo ahí, donde bueno, pues ciertamente no se puede hablar de una promoción del Estado, no hay una promoción legal de la negociación colectiva como instrumento para la igualdad. En los acuerdos de negociación colectiva tenemos que esperarnos al del 2002 para que, fijaos, relativamente reciente, para los que ya tenemos unos años, 2002 está a la vuelta de la esquina, cuando ya aparece por primera vez este fomento de la igualdad de oportunidades, de contribuir a la eliminación de las discriminaciones. Se habla de la diversidad profesional, que es muy interesante, es decir, ya la idea de la segregación profesional como una de las causas y de perpetuación, en definitiva, de todos los fenómenos de discriminación.
porque en el acuerdo del 97 solamente en el preámbulo pues se tenía hasta hacer una referencia a que había que evitar expresiones, estipulaciones, compromisos que pudieran implicar discriminaciones, pero nada en el contenido de este acuerdo del 97. Sí lo han tratado los acuerdos posteriores de esta fase, el 2003, 2005, y en el 2006 ya se introduce algo que es interesante, que es la negociación colectiva para facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas de violencia de género, los derechos laborales. Por lo tanto, estamos en una fase donde no hay promoción y donde desde la sociología del trabajo los sociólogos nos dicen y sociólogas nos dicen algo que yo creo que aciertan, que es consecuencia de la mayor presencia de las mujeres en la afiliación sindical, en las organizaciones sindicales, en concreto en UGT y en comisiones, donde se pasa de un 10 a un 30% de presencia, y esta mayor afiliación es la que podemos decir estaría en el origen de la inicial sensibilización, inicial tratamiento de los convenios colectivos. También es verdad que la ley de conciliación pues supuso un impulso. Por ejemplo, en el acuerdo del 2002 se citaba la ley de conciliación, la 39/99, para hacer contratos de interinidad para las vacantes por conciliación. Por lo tanto, esa sería la primera fase, que yo creo que se ha caracterizado por una ausencia de promoción del Estado y por un tímido tratamiento de este tema en la negociación. Llegamos así a la ley de igualdad. La ley de igualdad, pues yo creo que le dimos una importancia en su día. A mi juicio ha tenido más importancia, y lo digo al final, en el ámbito público que en el ámbito de las relaciones laborales. La extraordinaria influencia que ha tenido, pensemos, la paridad en los órganos públicos, las listas electorales, no sé, yo que trabajo en la universidad, pues ha sido un cambio trascendental en comisiones de evaluación, en tribunales, donde apenas estábamos las mujeres en los tribunales, en los propios actividades que se organicen. Es decir, que el cambio en el ámbito público ha sido, yo creo que importantísimo para este país desde la ley del 2007. En materia de negociación colectiva, bueno, pues ya tendríamos que bajar un poco el índice de emoción en relación con este tema y de expectativas. Es cierto que hay un artículo, el 43, que habla de la promoción de la igualdad en la negociación colectiva y se refiere a acciones positivas para las mujeres. Este se nos concreta después en el 17, iré algo rápido porque como son temas que conocéis, pues no me detendré mucho. El 17 del Estatuto de los Trabajadores, que también se refiere a un tema, bueno, pues podríamos estar aquí una mañana hablando de las acciones positivas en la negociación colectiva. Yo desde este punto de vista, el 43 y el 17, el 43 de la LOI, de la Ley Orgánica de Igualdad, y el 17.4, pues son preceptos que están bien enlazados. Y es verdad que, bueno, que en algunos casos se hable de acceso a las mujeres, parece que son las acciones positivas en favor de las mujeres, luego del sexo menos representado, se llama la negociación colectiva, con lo cual pues podríamos decir que se refería tanto a los convenios como a los acuerdos colectivos, pero también sabemos todos que en la práctica pues esta sería, a mi juicio, además una materia más propia de un plan de igualdad, y de hecho en los planes de igualdad podemos encontrar algunas medidas, porque son medidas correctoras. Por lo tanto sí que es verdad que tienen un cierto componente idóneo para establecerse en un plan de igualdad. Yo creo que la ley orgánica no era muy sensible, no sensible, sino que no distinguía muy bien entre negociación colectiva, acuerdos colectivos, convenio colectivo o planes de igualdad. Lo vemos claro cuando estudiamos el artículo 45 de la LOI, en relación con el artículo 85 de la Ley del Estatuto. Aquí es cierto que es una norma clave porque se habla del deber de negociar las medidas para hablar de promoción de la negociación como instrumento para la igualdad, que es lo que estamos aquí hablando esta mañana. Pues el artículo 45 es un artículo clave, antes también lo citaba Ángel, porque habla del deber de negociar estas medidas de igualdad dirigidas a evitar la discriminación, que ya sabíamos que además tiene que ser un plan de igualdad cuando las empresas tuvieran más de 250 trabajadores. Estamos todavía en la regulación de 2007. Es cierto que después, si lo comparamos y si lo ponemos en relación con el artículo 85 de la Ley del Estatuto, que se refiere a... Me dice aquí, esperemos que todo vaya bien, porque me está diciendo que mi conexión a internet es inestable. Esperemos. ¿Se oye ahora o no? Sí, sí. Vale, muchísimas gracias. Pues, como os decía... Sí que existen... Lo que no sé si vemos la pantalla compartida. ¿Se ha dejado de ver? Sí, vale, perdón. No, se ve.
Sí, esto es que aquí, la verdad, yo creo es la red esta de estoy en la universidad a veces falla. Fíjate que incluso pensé quedarme en casa porque iba mejor, mi wifi iba mejor. Pues, como os decía, tenemos ciertas dificultades, no me voy a detener en este tema, vais a ver seguramente los planes de igualdad con detenimiento, aunque y en este pasado de los planes de igualdad, yo sí que veo este problema de enlazar el plan de igualdad con los convenios colectivos, con las medidas de igualdad en los convenios colectivos, como ahora os destacaré como una de las insuficiencias que yo veo en la promoción que ha hecho la Ley Orgánica de Igualdad a la negociación como instrumento para la igualdad. Dificultades interpretativas del artículo 85. En todo caso, tengo que señalar o que recordaros, y seguramente muchas y muchos lo habréis vivido, que nosotros vimos con bastante, ¿cómo os diría? Incluso hubo quien lo criticó abiertamente, esto de que fuera un contenido obligatorio la igualdad, ¿no? Que apareciera un deber de negociar, no se vio, hubo gente evidentemente que lo aplaudió, pero también creó algún tipo, podemos decir, de pues, algunos recelos, ¿no? En cuanto a este deber de negociar medida de igualdad, el carácter obligatorio. Yendo ya más concretamente a la promoción de la igualdad, pues bastante la LOI, la ley orgánica, pues sinceramente en materia de acoso, pues muy poco ambiciosa. De negociarse códigos de buenas prácticas, se ha hecho mucho más. Los protocolos antiacoso han sido pues un ejemplo de que se ha ido mucho más allá de lo que en principio la ley orgánica pues llevaba a la negociación colectiva en materia de acoso sexual. Nada en igualdad salarial. En igualdad salarial, lo único bueno como un contenido posible del plan de igualdad, ya sabemos que además los planes de igualdad no tenían un contenido mínimo, que es sin duda pues una de las grandes insuficiencias de la regulación hasta el 2019, el que no tenga un contenido mínimo el plan de igualdad. Y bueno, una llamada indirecta a la negociación colectiva en el 22.3 y en el 24.2 a garantizar la no existencia de discriminación. Por lo tanto, yo creo que sin llamada a la negociación colectiva en un punto tan importante como es el de al menos una remisión específica en un tema que tanto depende de la negociación colectiva como son la igualdad salarial. No solamente depende de la negociación colectiva. Yo, que he trabajado el tema, pues creo que depende también mucho de la política retributiva de las empresas y no solamente de la negociación colectiva. Pero bueno, eso ya es otro tema para detenernos más ampliamente. En conciliación, pues es verdad que en conciliación que el artículo 34.8, este derecho a la adaptación de la duración y de la distribución de la jornada, os recuerdo, pues bueno, aparecía como la gran medida estrella del 2007 de esta ley de igualdad, pero como también todos muy bien sabéis, ya os lo recuerdo, la interpretación judicial fue muy restrictiva en el sentido de que este derecho a adaptar había que reconocerlo en los términos que establecieran en el convenio colectivo, en la negociación colectiva, con lo cual era necesaria su reconocimiento en la norma colectiva para que este derecho existiera. Con lo cual, si eso lo unimos a que los convenios, y he puesto entrecomillado lo que se ha dicho por algunos de los autores siguiendo los observatorios que han estudiado los convenios colectivos, que no han realizado apenas, yo creo que es algo exagerado, pero bueno, por eso lo he recogido entrecomillado, apenas han hecho nada para articular el ejercicio de este derecho, aunque es verdad que siempre citamos algunas excepciones, pues ahí en concreto pongo este convenio espera que lo baje, no sé, ay, sí, del grupo Endesa, exactamente, ahí está mejor. Y la verdad es que en este tema, en el tema de la conciliación, pues la medida que podemos decir que se promocionaba la negociación colectiva, en definitiva, el resultado no fue el querido. Yo no sé cuál era la intención del legislador, pero evidentemente la interpretación judicial unido al escaso desarrollo en el convenio, pues nos lleva prácticamente a la inexistencia de ese derecho a la adaptación. En definitiva, yo creo que si nos preguntásemos, ¿promociona la negociación colectiva la ley de igualdad como instrumento para la igualdad? Yo creo que sí, que no podríamos decir que no lo promociona. Yo creo que podemos afirmar que promociona la ley de igualdad esta negociación como instrumento desde un punto de vista sustantivo con un deber de negociar, que no es un deber de acordar,
y con una remisión al convenio, al acuerdo. Y en segundo lugar, con algo que yo creo que le ha restado mucha fuerza, que es la pluralidad de productos a los convenios colectivos y a los planes de igualdad. ¿Esto qué nos ha determinado, qué creo que ha determinado? Por una parte, porque se han producido problemas de articulación. Por otra parte, entre el convenio y el plan. Por otra parte, no se ha abordado algo que yo creo que es esencial, que es el carácter obligatorio o el carácter normativo del plan y su relación por el convenio. En definitiva, porque podemos decir que los convenios han omitido contenidos confiándolos a la, podríamos entenderlo así, ¿no? Que lo han confiándolo al plan. Y por otra parte, los planes pues son documentos muy programáticos, son documentos con procedimientos, con programas, con objetivos, lo cual pues, nos lleva a un panorama no muy alentador. Por lo tanto, yo creo que sí, que podemos decir que hay una promoción desde el punto de vista sustantivo con un deber de negociar, no de acordar, pero sí que es verdad que esta pluralidad de productos no ha favorecido, a mi juicio, no ha favorecido que la negociación pueda cumplir esta función, por una parte porque los convenios tenemos que reconocer que no ha sido tan importante la igualdad como otros temas, y porque los planes tampoco han tenido ese carácter transformador, esa repercusión transformadora que se esperaba de ellos, ¿no? Por lo tanto, algunos además no han sido negociados. En definitiva, como os decía, esa aplicación pues, nos puede llevar a una impresión que yo creo que es acertada, a mi juicio, de que la promoción estaba implícita, pero no tan explícita, y con la dispersión de los instrumentos negociales, pues hemos llegado a que esta ley no haya tenido, que es lo que ahora les propondría, la misma valoración en el ámbito público que en el ámbito de las relaciones laborales. Yo creo que no es comparable. Lo decía nada más que empezar y lo mantengo. Los efectos que esta ley ha tenido en la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito público, paridad en los órganos, comisiones de selección de personal, en las administraciones públicas, que ha tenido en el ámbito del derecho al trabajo, de la negociación colectiva, de las relaciones laborales, la igualdad de hombres y mujeres en las empresas. La sociología del trabajo, los sociólogos y sociólogas fueron más críticos, y es verdad que dicen, nosotros no, en derecho al trabajo no lo hemos sido tanto, que en realidad solamente se marcaban las líneas a seguir a los sujetos colectivos, que el legislador había hecho dejación de sus funciones. Desde el derecho del trabajo, ciertamente, lo que más se criticó fue este artículo 34.8, que hiciera falta el auxilio del convenio colectivo. Este fue sin duda uno de los aspectos que más se ha criticado a la Ley Orgánica de Igualdad en lo que se refiere a negociación colectiva e igualdad. Y todo unido, como conclusión de esta valoración, yo creo que siendo críticos, que es la mejor forma de avanzar, pues tendríamos, o yo por lo menos creo que ni ha sido un tema relevante en la negociación colectiva, y los planes de igualdad han tenido una naturaleza muy programática, con algunas excepciones, pero muy programáticos, más que con un carácter obligacional o con un carácter normativo. En este contexto estamos, o en esta situación estamos, cuando aparece este Real Decreto 6/2019, y yo entiendo, ya lo veremos con el paso del tiempo, que puede entender que estamos ante un nuevo modelo de promoción de la negociación colectiva, una nueva fase. Fijémonos que el propio Real Decreto del 2019, la verdad es que de una forma bastante dura, hablaba de los efectos o de los resultados insignificantes que habían tenido, no ya discretos, sino incluso insignificantes, que estas medidas de naturaleza promocional o de fomento habían tenido de la Ley Orgánica de Igualdad, habían desarrollado. Por lo tanto, partía de una valoración bastante negativa, mucho más de lo que yo he vertido y he querido ser. Os decía que el Real Decreto partía de una valoración de los efectos promocionales o de fomento de la ley orgánica, pues bastante más duros de los que yo he intentado transmitir en las anteriores páginas, en las anteriores diapositivas. Se hablaba incluso de insignificantes, y entiendo que este nuevo modelo promocional ¿se oye ahora?
Sí, perfectamente, Carmen. Vale, gracias. Pues se basaría en un reforzamiento de la naturaleza negocial. Yo creo que todos los que empezamos leyendo este decreto en aquel momento, decreto ley, perdón, pues hablábamos del reforzamiento de la naturaleza negocial. Nos acordamos de la sentencia del Supremo de 13 de septiembre de 2018, que estaba también en la base, que había declarado nulo un plan de igualdad unilateral, de la que podemos luego comentar si tenemos ocasión. Pues había este reforzamiento de la naturaleza negocial del plan de igualdad. Yo creo que no imaginábamos cuánto en 2019. Y a la vez un reforzamiento del plan de igualdad. Fundamentalmente se hablaba de comisión negociadora, de diagnóstico negociado, de contenido mínimo del diagnóstico negociado. Aquí había que incluir en este diagnóstico negociado temas tan importantes como los relativos a los salarios, auditorías salariales, datos del registro salarial. Este unido, pues yo creo que nos podría llevar a estas dos líneas, reforzamiento de la naturaleza negocial del plan de igualdad y reforzamiento también del plan de igualdad. Serían las líneas fundamentales. Otro de los cambios, bueno, pues que sí, aquí sí que parece que evidentemente se hizo bastante caso a la doctrina laboralista en el sentido de modificar este artículo 34.8 que tanto se había criticado, en el sentido de conseguir no fuera un derecho necesariamente de incorporación o de configuración colectiva, sino como derecho subjetivo de la persona trabajadora. Y aquí el papel del convenio era la regulación de las condiciones de ejercicio de este convenio. Aquí os cito algún convenio reciente que ha establecido principios rectores para su concesión. Bueno, el papel, por lo tanto, regulación de las condiciones de ejercicio. ¿Qué papel tiene la negociación colectiva en conciliación? A mi juicio, y os lo propongo para el debate, yo creo que aquí quizás podríamos entender en materia de adaptación de jornada, que ya estamos viendo que es bastante más amplio que la adaptación de la duración de la distribución, sino también las formas de organización del trabajo, incluido el teletrabajo. Pues si no existe el convenio, ya sabemos que hay una negociación individual, 30 días, negativa tiene que ser razonada, pero en el convenio se regularán los términos de su ejercicio. Y evidentemente, os cito también, hay una sentencia reciente de hace unos días de Galicia, el ponente es bastante experto en temas de conciliación, y dice que este no es un derecho absoluto, sino que exige la ponderación entre los intereses de los empleados y de la empresa. Por lo tanto, quizás podríamos plantearnos si la negociación colectiva aquí no tiene que jugar una función arbitral, en la línea que se establece en el artículo 37.7. En el artículo 37.7, cuando se habla de las reducciones de jornada para conciliar, le da a la negociación colectiva ese papel que afectaría. No sé si se me está oyendo bien, ¿sí? Se oye regular, ¿no? Ahora sí, antes había cortado un poquito. Sí, es que me da, a veces aparece aquí en pantalla como un circulito que hace referencia a la escasa conexión o interconectividad o algo así, por eso os lo pregunto. Os decía, como lo tenemos en rojo puesto, pues que quizás una interpretación conjunta del 34.8 y del 37.7 pues nos llevaría a entender que que va a ser uno de los grandes problemas, y está siendo ya, tenemos ya sentencias, va a haber mucha conflictividad laboral en relación con estos temas de la conciliación, de la aplicación de esta adaptación horaria de estos artículos 34 y 37, sobre todo el 34.8 de la ley del estatuto, pues podría asumir esta función conciliadora, esta función arbitral, y que a mi juicio, no sé si está fallando la conexión, a mi juicio, como tenéis reflejado en la pantalla, pues también podría estar incluido en el plan de igualdad. Con ello pasamos a estudiar este cambio de modelo que yo creo que podemos encontrar en la regulación reglamentaria, en el 901-2020 y en el 902. En primer lugar, vamos a encontrar que una promoción, yo la he calificado de fuerte, de la negociación colectiva, es una promoción distinta. En segundo lugar, un reforzamiento de la naturaleza negocial del plan de igualdad. Y en tercer lugar, la centralidad del plan de igualdad. Esta es, a mi juicio, el esquema que va a caracterizar este nuevo modelo de promoción de la negociación para la igualdad, que creo o que considero que puede suponer un cambio cualitativo en el tema. Yo creo que aquí
Si leemos este Real Decreto del 901, bueno, pues nos damos cuenta que la negociación, la promoción de la negociación ha subido un escalón. ¿Por qué pongo esto de que ha subido un escalón? Porque hemos pasado de un deber de negociar a un deber de acordar. Si los he hecho bien las cuentas del 4.4, del artículo 4.4 de este Real Decreto, para el 14 de abril del 2022, pues será ya necesario que las empresas tengan negociado, aprobado y presentada ya para la solicitud de registro su plan de igualdad. Por lo tanto, se fija un plazo en el que tienen que estar ya no solamente aprobado, negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro del plan de igualdad. Por lo tanto, aparece lo que yo he considerado que podemos valorar como un convenio colectivo especial, este plan de igualdad, que se hablaba de comisión negociadora, en cuanto a su ámbito, en cuanto al procedimiento, en cuanto a su duración. Es una regulación ciertamente muy novedosa. Ya os digo que el ámbito, el rango reglamentario, pues puede quizás no haberle dado la importancia que tiene, pero sí que yo me planteaba aquí, y os lo planteo a vosotros, esto va a suponer que la norma, los planes de igualdad pasen a tener pues un perfil más normativo y menos programático. Yo pienso que sí, pero en principio ahí queda, yo soy partidaria, ya os lo he dicho desde el principio, de un plan de igualdad más obligacional, más normativo y menos programático. Un convenio colectivo especial, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues es que estamos hablando de un convenio colectivo cuya naturaleza es obligatoria. Estamos hablando también de especialidades, esto lo trataréis cuando habléis del plan de igualdad, pero a mí me han surgido bastantes dudas y bueno, os las dejo y os lo comento en relación con la unidad negocial, la empresa. Yo hablaba, bueno, pues seguramente también habría que incluir aquí los grupos de empresas con efectos laborales, que ya sabéis que en el ámbito de los despidos colectivos pues se incluyen como unidades de negociación, la empresa, grupo de empresas con efectos laborales, el cómputo de los, también se cambian las reglas del cómputo de la plantilla, no ha sido como se había propuesto, la regla del cómputo del 72, de la ley del estatuto, a efectos de las elecciones, hay unas reglas de cómputo nuevo, este convenio tiene una vigencia máxima, viene determinada también normativamente por estos 4 años, hay un procedimiento especial de negociación donde no se nos dice además cómo se alcanzan los acuerdos, pero bueno, como hay una remisión al 89, pues yo he entendido que habría que adoptar los acuerdos con el artículo 89.3. Falta la alusión al comité intercentros, eso es verdad. Me parece bien que la comisión sindical estén también los sindicatos más representativos y también los representativos del sector. Me llama mucho la atención lo de los 6 miembros, lo del número par, porque las comisiones, es decir, si ya tienen la comisión, hay centros con representantes y otros sin representantes, se habla de 13 miembros, pero ese número par me ha llamado la atención, no sé cómo se va a solucionar ese tema. También se habla de la composición equilibrada de mujeres y hombres en la comisión negociadora, si esto es posible. Por lo tanto, son temas, yo creo que es muy apasionante la regulación de este reglamento, muchas novedades, mucha normativa especial frente al título tercero de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. No teníamos sin parangón en otros ámbitos, está una regulación reglamentaria de un procedimiento de negociación donde se introducen temas muy relevantes y que además, bueno, pues bastante diversos también, sino como la interiorización, es decir, como que el convenio tiene que cumplir. De nuevo tengo problemas de conexión, no sé si tenéis, sí, se oye regular, ¿no? Por la cabeza de alguna compañera veo que Leonor hace así. Sí. ¿Ahora se oye bien o no? Vale, Sí, muchas gracias. Gracias, Leonor. Pues como os decía, aquí sí que en este Real Decreto haríamos un paréntesis en lo que estamos hablando. Lo que voy a decir en estas 2 diapositivas no se refiere tanto a la negociación como instrumento de la igualdad, sino como a la negociación, a la igualdad, perdón, dentro del convenio. En la transparencia retributiva, que es un tema fundamental. La transparencia retributiva, pues se nos dice en este Real Decreto que también tiene que introducirse esa transparencia retributiva en los sistemas, en las clasificaciones que existan en los convenios colectivos. El artículo nos dice que de acuerdo con el 22.3 las mesas negociadoras de los convenios pues tienen que asegurarse que los factores, condiciones que se han empleado en clasificación pues son objetivos,
que existen estos principios de igualdad y, por supuesto, la centralidad. Yo creo que este nuevo modelo parte, y os lo propongo, creo que tenemos que llegar a una centralidad del plan de igualdad para vehiculizar la igualdad dentro de la empresa. Es decir, el diagnóstico tiene su contenido mínimo y hay pues todas las materias, desde el acceso al trabajo, la igualdad salarial, la conciliación, el acoso. Las auditorías, los registros, pues son necesarios para el diagnóstico, con lo cual se va a realizar un plan de igualdad con todas las informaciones necesarias para llevar a cabo todas las medidas precisas y adquirir todas las obligaciones y todos los contenidos normativos necesarios para desarrollar la igualdad dentro del ámbito de la empresa. Por lo tanto, además yo creo, si nos vemos el anexo sobre los datos del plan de igualdad, pues que estamos hablando de contenidos típicamente negociables, con flexibilidad horaria, retribuciones, los temas de acoso, formación, que insiste mucho en la formación en igualdad. Por eso os reconocía, ¿no?, el acierto de llevar a cabo acciones de fomento de la formación en igualdad para nuestros negociadores. Y junto a esa centralidad o el carácter importante de la centralidad del plan de igualdad, os citaría también algo que me parece, os lo dejo planteado, que en cambio no se han articulado normativamente: el Real Decreto del Teletrabajo, el 28/2020, con el Real Decreto 901, con los planes de igualdad. Porque si nos leemos el 4.3 y el 4.4 del Real Decreto Ley 28/2020, el del teletrabajo, pues le da, y yo creo que es importante, que se hagan una evaluación en el diagnóstico, en la implantación, en la aplicación, seguimiento y evaluación de los planes de igualdad a las condiciones de las personas teletrabajadoras y en particular las medidas frente al acoso, los temas de ciberacoso. Esto ha quedado, no ha quedado reflejado en ese Real Decreto 901. Pues yo creo que se les ha pasado, pero el artículo 7.2 solamente habla de, bueno, que se extienda la extensión del diagnóstico a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores a distancia. Pero yo creo que teniendo en cuenta la importancia que el teletrabajo va a tener en la época de la pospandemia, teniendo en cuenta las repercusiones de igualdad que puede generar, teniendo en cuenta además los temas del ciberacoso que se van a producir, que ya se están produciendo en ese ámbito, yo creo que quizás este Real Decreto ha olvidado en cierta medida que la evaluación, lo que dice, se aplica directamente el Real Decreto, me diréis, el 28/20, que en el diagnóstico, en la implantación, en la aplicación, seguimiento y evaluación, pues ha de tenerse una especial en cuenta las personas teletrabajadoras y sus características. Concluyendo, por lo tanto, y así que termino, lo que entiendo que se puede producir a partir de ahora, si efectivamente, y bueno, pues el Real Decreto, si no se deroga, pues es tasativo en cuanto a la fijación de una fecha en la que tienen ya que estar no solamente negociados, acordados, sino que se ha ido la conexión. Sí, se ha ido, hemos oído el final. Bueno, pues os lo comento como lo tenéis ahí, el final. Yo creo que al haberse detenido la presentación quizás se oiga mejor. No sé si estoy en lo cierto. Lo que os decía para finalizar es que entiendo que el nuevo modelo de promoción de la negociación colectiva pasa de un deber de negociar a un deber de acordar. Yo creo que es algo, bueno, pues que es un cambio sustancial, es un cambio muy importante, que creo que puede terminar, como aparece también en la pantalla o lo tenéis vosotros ahí, que desde documentos programáticos se consiga con este fortalecimiento de la negociación colectiva, pues otros planes de igualdad, unos planes de igualdad más normativos, unos planes de igualdad más obligacionales. Y entiendo que hay que articular esta centralidad del plan de igualdad en la materia de la negociación colectiva. Por lo tanto, llevar ahí todos los temas y llevar también los temas de que os señalaba antes, las funciones arbitrales que puede realizar la negociación colectiva en un tema tan importante en conciliación como es el derecho a solicitar estas adaptaciones del 34.8. En definitiva, y concluyo y ya termino, creo que casi con toda seguridad pues va a estar en la agenda no solamente política, sino en la agenda sindical, en la agenda de las organizaciones sindicales y empresariales, la igualdad. Esa es mi intuición o lo que también es mi esperanza, no sé lo que es, ¿no? Muchas veces es lo que deseamos que pase. Muchísimas gracias.